En los albores de 1941, el aire sobre la base aérea de Talara, en el norte del Perú, era espeso y pesado. Se podía casi masticar la mezcla salobre del Pacífico con el olor penetrante del combustible de aviación y el polvo del desierto que se levantaba con cada ráfaga de viento. Era una atmósfera cargada de tensión, una quietud premonitoria que presagiaba la tormenta que se gestaba en la frontera. Dentro de la austera sala de operaciones del Grupo Aéreo N Grados 11, el comandante Alejandro Vargas, un veterano de la campaña del 32 con apenas 35 años pero con la mirada de un hombre mucho mayor, repasaba con amargura los últimos informes de patrullaje. Los papeles sobre su escritorio no eran simples estadísticas, eran lápidas de papel, epitafios concisos para muchachos que apenas habían aprendido a afeitarse. Los números, fríos y brutales, contaban una historia catastrófica. Un porcentaje alarmante, casi la mitad de los jóvenes alféreces asignados a misiones de reconocimiento sobre la enmarañada frontera con Ecuador, no regresaba después de sus primeras salidas. Caían, no siempre por fuego enemigo, sino devorados por la inmensidad de la selva, víctimas de la desorientación, del pánico súbito ante un encuentro inesperado o de la falla mecánica inducida por el estrés del vuelo a baja cota. Vargas pasaba las páginas con dedos manchados de tinta y nicotina. Los informes de acción eran dolorosamente repetitivos, un patrón trágico que se calcaba una y otra vez. Pilotos recién egresados de la Escuela de Las Palmas, con un entrenamiento impecable en condiciones ideales, se enfrentaban de pronto a la tridimensionalidad caótica de la cordillera del Cóndor y a un enemigo que, aunque con aeronaves inferiores, conocía el terreno como la palma de su mano. Utilizaban la selva como un océano verde bajo el cual esconderse, apareciendo de la nada para un ataque fugaz y desapareciendo antes de que los novatos pudieran siquiera reaccionar. No era un combate de caballeros, como se enseñaba en la academia. Era una cacería asimétrica, una sangría sistemática de la nueva sangre de la Fuerza Aérea del Perú. La FAP tenía la superioridad tecnológica con sus flamantes North American 950, los poderosos toritos, bestias de metal que infundían respeto. Pero la mejor herramienta es inútil en manos inexpertas y aterradas. El comandante lo sabía. Lo había visto en los ojos de los pocos que volvían, con la mirada vacía y el temblor en las manos que no se iban y con el pisco más fuerte de la cantina de oficiales. En la quietud de su oficina, con el zumbido de un solitario ventilador luchando contra el calor sofocante, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Vargas. Era una idea nacida de la desesperación y la furia, una solución tan radical, tan herética y, en apariencia, tan suicida, que cuando la esbozó por primera vez en su libreta, él mismo sintió un escalofrío. Días después, de pie frente a su superior, el coronel Manuel Ríos, un hombre de reglamento y procedimiento, la reacción fue la esperada. Ríos, un oficial de impecable uniforme y bigote recortado con precisión milimétrica, lo miró como si el sol del norte le hubiera finalmente derretido el juicio. «Se ha vuelto loco, comandante», fue su seca respuesta, el preludio de una tormenta burocrática. Para comprender la magnitud de la herejía de Vargas, es necesario entender el paradigma del entrenamiento aéreo peruano en 1941. Era un sistema orgulloso, basado en la doctrina francesa y americana, enfocado en la precisión y la disciplina. Los cadetes aprendían a volar en formaciones cerradas, impecables como un desfile militar en el campo de Marte. Aprendían a mantener altitud y velocidad constantes, a ejecutar procedimientos de bombardeo en picada sobre blancos pintados en el desierto y a regresar a la base con la elegancia de un cóndor. Todo se desarrollaba en un entorno controlado, predecible, casi coreografiado. Los instructores volaban de manera ordenada, casi paternal. Los ejercicios seguían guiones establecidos. Las maniobras eran suaves, profesionales, de manual. Lo que no se enseñaba era el caos. No se enseñaba a reaccionar cuando un Curtis Sparrow enemigo aparecía de pronto trepando desde el dosel de la selva, con el sol a sus espaldas, invisible hasta que sus ametralladoras comenzaban a escupir fuego. No se enseñaba a mantener la calma cuando la radio se llenaba de gritos y estática, y la brújula parecía girar sin control sobre un mar verde sin referencias. No se enseñaba a tomar decisiones en una fracción de segundo, mientras la adrenalina convertía tu cerebro en una pasta inútil y tus manos, empapadas en sudor, resbalaban sobre la palanca de mando. El resultado era una generación de aviadores técnicamente competentes, capaces de realizar acrobacias deslumbrantes en un día de exhibición, pero psicológicamente frágiles, quebradizos ante el primer golpe brutal de la realidad del combate. Vargas conocía ese golpe. Lo llevaba grabado en el alma. Antes de ser relegado a un escritorio y a un puesto de instructor por su invaluable experiencia, había volado misiones de reconocimiento sobre el río Putumayo durante el conflicto con Colombia. Había visto a un buen amigo, un pata del alma,
caer en espiral hacia la selva no por un impacto directo, sino porque se congeló en el momento crítico. Había visto aviones perfectamente funcionales estrellarse porque el piloto entró en pánico durante una emboscada. Había visto a demasiados muchachos, hijos de la patria, morir no por falta de habilidad, sino por el shock paralizante del primer combate. El terror que te roba el aliento y la capacidad de pensar. Entonces, propuso lo impensable, algo que ningún manual de entrenamiento en el mundo contemplaba. Quería entrenar a sus pilotos exactamente como serían atacados en la frontera. Sin avisos. Sin guiones. Y, lo más peligroso de todo, sin la mayoría de los protocolos de seguridad estándar que eran el evangelio de la aviación militar. La propuesta de Vargas era, en su esencia, brutalmente simple, convertir cada vuelo de entrenamiento en una simulación de combate real y total. Sus instructores, los pilotos más experimentados y agresivos que tenía, actuarían como el enemigo. Atacarían a las formaciones de alféreces sin previo aviso, desde cualquier ángulo, a cualquier altitud, utilizando todas las tácticas de emboscada y guerrilla aérea que los informes de inteligencia indicaban que usaba el adversario. Los toritos de los novatos tendrían que defenderse, mantener la cohesión de la formación, orientarse y, si era posible, contraatacar. Todo mientras experimentaban el mismo nivel de estrés, confusión y descarga de adrenalina que enfrentarían sobre el río Zarumilla. Quería traer un pedazo del infierno de la frontera al cielo seguro de Talara. El coronel Ríos escuchó el plan completo, mesándose el bigote con un gesto de profunda incredulidad. Su oficina, normalmente un santuario de orden, parecía ahora el escenario de una propuesta demencial. Comandante, dijo finalmente, con una calma que presagiaba una negativa rotunda. Lo que usted está sugiriendo es una receta para el desastre. Va a matar a alguien. Me está pidiendo permiso para que sus instructores ataquen a nuestros propios cadetes como si fueran el enemigo. Esto viola cada directiva, cada protocolo de seguridad que hemos jurado defender. Es inaceptable. La respuesta de Vargas fue directa, sin el debido respeto a la jerarquía, impulsada por la urgencia de las vidas que se perdían. Mi coronel, con el debido respeto, nuestros protocolos actuales ya están matando gente. La única diferencia es que los están matando sobre la selva, en lugar de aquí. Los estamos enviando a la guerra con una preparación de tiempo de paz. Si vamos a perder hombres y máquinas, prefiero que sea aquí. En nuestro desierto, donde podamos recoger los pedazos y aprender del error, donde su muerte sirva de lección. No sobre ese infierno verde, donde solo se convierten en un número más en un informe que usted y yo leeremos con frustración. El silencio que siguió fue denso. Vargas había cruzado una línea, pero su argumento era un puñetazo de lógica irrefutable. Ríos no autorizó el programa inmediatamente. Un hombre como él no podía simplemente desechar décadas de doctrina militar. Pero tampoco lo rechazó de plano. Las cifras de bajas pesaban en su conciencia tanto como en la de Vargas. En cambio, hizo algo inesperado, una jugada de ajedrez burocrático. Le daré 2 semanas, comandante, dijo, levantándose y caminando hacia la ventana que daba a la pista de aterrizaje. 2 semanas para que me presente un protocolo detallado. Fase por fase. Con reglas de enfrentamiento, distancias mínimas, señales de emergencia. Demuéstreme, sobre el papel, que este entrenamiento de combate agresivo se puede realizar con un riesgo que yo pueda calificar de aceptable. Si lo logra, consideraré una prueba piloto con una sola escuadrilla. Fue la única concesión que Vargas necesitaba. Durante los siguientes 13 días, él y su pequeño equipo de instructores de confianza apenas durmieron. Vivieron a base de café cargado y cigarrillos, convirtiendo un hangar vacío en su cuartel general. Las paredes se llenaron de pizarras con diagramas de ataque, mapas del desierto de Sechura y notas sobre las características de vuelo de los toritos y los Curtiss Hawk que usarían como agresores. Vargas diseñó un sistema metódico de 3 fases para aclimatar a los pilotos al estrés, para construir un callo mental contra el pánico. La fase 1 consistiría en ataques anunciados. Los instructores comunicarían por radio su intención de atacar con 30 segundos de antelación, dando a los novatos un breve pero crucial tiempo para prepararse mentalmente y coordinar una defensa básica. La fase 2 escalaría la dificultad, ataques por sorpresa, pero desde vectores predecibles que ya se habían discutido en las sesiones teóricas, como un ataque clásico desde las 6 en punto o una pasada frontal. Finalmente, la fase 3, el bautismo de fuego simulado. Combate total y sin restricciones. Los instructores tendrían libertad para usar cualquier táctica, cualquier engaño, para replicar con la mayor fidelidad posible la astucia y la imprevisibilidad del enemigo real.
Vargas estableció reglas de seguridad férreas pero flexibles, distancias mínimas de separación que variaban según la velocidad y la maniobra, altitudes mínimas para los enfrentamientos y una señal de radio inequívoca, Tommy rojo, que abortaría el ejercicio instantáneamente en caso de una emergencia real. Pero dentro de esos parámetros, todo estaba permitido. El cielo sobre Talara se convertiría en un laboratorio de combate. El 3 de abril de 1941, con un documento de 50 páginas lleno de detalles técnicos y procedimientos de seguridad bajo el brazo, Vargas se presentó de nuevo ante el coronel Ríos. Este último lo leyó en silencio durante casi una hora. Al final, levantó la vista, y con un suspiro que mezclaba resignación y una pizca de audaz curiosidad, estampó su firma en la última página. 4 semanas, Vargas. Con una sola escuadrilla. Que Dios se apiade de nosotros. El primer vuelo del programa de aclimatación al combate real, como Vargas lo había bautizado oficialmente, tuvo lugar en la mañana del 7 de abril. El sol apenas despuntaba sobre los cerros áridos cuando 6 NAC 50 toritos, con sus motores Wright-Sacon rugiendo, despegaron en una formación de combate estándar. A los mandos iban 12 jóvenes alféreces, entre ellos Ricardo Montoya, un limeño de familia acomodada que había ingresado a la FAP más por prestigio social que por una vocación real de combate. Hasta ese momento, volar había sido una experiencia emocionante y elegante. Hoy, el sudor frío que le perlaba la frente le decía que algo era fundamentalmente diferente. Sabían que serían atacados en algún momento durante la misión de 2 horas. Sabían que los instructores, en sus Curtiss Hawk más ágiles, estarían allí fuera, acechando. Lo que no sabían era cuándo, desde dónde, ni con qué nivel de brutalidad. Vargas lideraba la formación de ataque. Él mismo pilotaba un Curtiss Hawk, acompañado por otros 2 de sus mejores y más salvajes instructores. Habían pasado semanas estudiando los escasos informes de combate, memorizando las tácticas enemigas. Ahora, iban a desatar ese conocimiento sobre sus propios alumnos. A las 6:43, a 8.000 pies sobre el desolado paisaje del desierto, Vargas dio la orden. Atacó. Descendió directamente desde el sol, una bola de metal plateado que se materializó de la nada, exactamente como lo haría un cazador astuto. Los artilleros de cola de los toritos, cegados por el resplandor del amanecer, no lo vieron hasta que su Hawk estaba a menos de 400 metros, llenando sus miras. En un combate real, en ese instante, ya estarían muertos. Pero esto era una lección, la primera y más brutal. Vargas pasó a menos de 20 metros del torito líder, a más de 500 kilómetros por hora. La turbulencia de su estela sacudió al pesado cazabombardero como si fuera una hoja, y el estruendo de su motor al pasar fue un trueno que resonó dentro de la cabina. El efecto fue inmediato y devastador. La impecable formación de 6 aviones se desintegró en un caos absoluto. 3 de los toritos rompieron filas de manera descoordinada, como pájaros asustados. El alférez Montoya, en el puesto de copiloto de uno de ellos, sintió un pánico helado apoderarse de su cuerpo. Su piloto, un joven arequipeño tan asustado como él, inició un viraje tan brusco que casi cercenó el ala de su compañero. La radio era un pandemonio de gritos ininteligibles. El líder de la formación mantuvo el curso, pero sus artilleros, paralizados por la sorpresa, nunca abrieron fuego de práctica con sus cámaras. Se habían congelado. Vargas y su equipo no dieron tregua. El segundo ataque vino desde abajo, desde las 5 en punto, otro ángulo ciego y una táctica favorita del enemigo para evitar a los artilleros de cola. Lo vieron venir, pero la comunicación entre el artillero y el piloto fue lenta y confusa. El torito no tomó ninguna acción evasiva. Fue un blanco fácil. El tercer ataque fue la culminación. Vargas y sus 2 instructores ejecutaron una pasada coordinada desde 3 direcciones simultáneas, un martillo y un yunque aéreo que desorientó por completo a los novatos. Uno de los NAN 50 descendió más de 1000 pies en menos de 20 segundos, en una picada descontrolada. Otro, el de Montoya, se separó completamente de la formación y voló en círculos, perdido y vulnerable. La comunicación por radio se había degradado a un silencio aterrador, roto solo por jadeos de pánico. El ejercicio duró exactamente 11 minutos, una eternidad para los alféreces. Cuando Vargas dio la señal de Tommy rojo y los Hawks se retiraron con una elegante trepada, las 6 tripulaciones de los toritos estaban mental y emocionalmente destrozadas. Al aterrizar, varios vomitaron en la pista por el estrés y la violencia de las maniobras. Montoya y su piloto admitieron haber entrado en un pánico ciego. Pero habían sobrevivido. Y lo más importante, ahora sabían. Sabían en sus huesos, en su sangre,
cómo se sentía el combate real. En el debriefing, en un hangar caluroso, no hubo consuelo ni palabras amables. Vargas, de pie frente a los jóvenes pálidos y temblorosos, fue implacable. No solo señaló cada error con una precisión quirúrgica, sino que explicó por qué habían ocurrido. Con tiza en una pizarra, dibujó cómo el pánico interrumpe el pensamiento lógico, cómo la comunicación se rompe bajo estrés, cómo el instinto de supervivencia individual destruye la cohesión de la unidad. Luego, los miró a los ojos, uno por uno, y dijo algo que ningún instructor les había dicho jamás. Lo que sintieron hoy, su voz era grave y resonaba en el silencio del hangar, ese terror que les heló la sangre, esa confusión que los dejó sordos y ciegos. Esa sensación de que todo se estaba viniendo abajo. Así es exactamente como se van a sentir sobre la frontera. Pero la próxima vez que lo sientan, ya no será la primera vez. Y esa pequeña diferencia, caballeros, es lo que puede salvarles la vida. El segundo vuelo de entrenamiento fue el 9 de abril. Esta vez, las tripulaciones creían saber qué esperar. Estaban equivocados. Vargas cambió las tácticas. Atacó 20 minutos antes de lo previsto, durante la fase de ascenso, cuando aún estaban vulnerables. Usó los cerros costeros para enmascarar su aproximación. Los resultados fueron ligeramente mejores. La formación se mantuvo unida, aunque con dificultad. Los artilleros abrieron fuego de práctica, aunque sus ráfagas eran erráticas. La comunicación mejoró, pero seguían cometiendo errores que en un combate real habrían sido fatales. El tercer vuelo, 12 de abril. Vargas simuló un ataque de un caza dañado que parecía retirarse, solo para regresar súbitamente en una maniobra desesperada y letal. Una táctica de engaño que había costado ya varias vidas en la frontera. 2 de los toritos, incluyendo el de Montoya, cayeron en la trampa. Relajaron sus defensas por un segundo y, en la simulación, fueron destruidos. La lección fue amarga y humillante. Cada vuelo era una nueva tortura, una nueva lección. Ataques coordinados desde múltiples vectores. Ataques enfocados en el avión más débil de la formación para separar al herido de la manada. Cada día, nuevas tácticas. Cada día, más presión. Cada día, las tripulaciones aprendían algo que ningún manual podría enseñarles. No solo aprendían a volar, aprendían a pensar y a luchar bajo una presión extrema. El alférez Montoya comenzó a cambiar. El miedo no desapareció, pero aprendió a controlarlo, a canalizarlo en una concentración afilada como un cuchillo. El pánico inicial fue reemplazado por la rabia, y la rabia, por un frío profesionalismo. Para el 10º vuelo, a finales de abril, el cambio era milagroso. Las mismas tripulaciones que se habían desintegrado en el primer ataque ahora mantenían una formación defensiva compacta bajo asaltos que 3 semanas antes les habrían parecido imposibles de sobrevivir. Los artilleros coordinaban su fuego creando campos de tiro cruzados. Los pilotos ejecutaban maniobras evasivas al unísono, como una bandada de halcones. Los navegantes mantenían la conciencia situacional, gritando por el intercomunicador la posición de los bandidos con una calma que desmentía el caos exterior. Lo más crucial, ya no entraban en pánico. Habían sido derribados tantas veces, de tantas maneras diferentes, que el shock del combate ya no los paralizaba. El caos se había convertido en una serie de problemas a resolver. El 4 de mayo de 1941, el coronel Ríos presentó los resultados de la prueba de 4 semanas al alto mando en Lima. Los datos, compilados meticulosamente por Vargas, eran innegables. Las tripulaciones de la escuadrilla experimental mostraban una mejora del 76% en el tiempo de reacción ante amenazas, un 84% en la coordinación bajo estrés y un 91% en la retención de la formación durante maniobras evasivas. Pero la estadística más importante, la que de verdad importaba, llegaría después. El 5 de julio de 1941, la guerra estalló. La primera escuadrilla entrenada bajo el método Vargas fue una de las primeras en ser desplegada al Teatro de Operaciones del Norte. Fueron asignados a misiones de ablandamiento y ataque a tierra en el sector de Quebrada Seca. Durante las primeras semanas de combate, el periodo más letal para los novatos, la escuadrilla de Montoya tuvo 0 pérdidas. 0. Enfrentaron los mismos ataques por sorpresa, volaron las mismas misiones peligrosas sobre la selva. Pero cuando los cazas enemigos aparecieron, estas tripulaciones no se congelaron. No entraron en pánico. Ejecutaron exactamente los procedimientos que habían practicado hasta la náusea bajo la tutela de Vargas, y sobrevivieron. No solo sobrevivieron, dominaron.
Para agosto de 1941, el alto mando de la FAP ordenó que el método de combate agresivo del comandante Vargas fuera implementado en todos los programas de entrenamiento avanzado. Para diciembre, todas las tripulaciones de caza y bombardeo que se dirigían al frente habían pasado por el infierno simulado de Talara. Las tasas de supervivencia se dispararon. Las vidas salvadas se contaban por docenas, quizás cientos. Cientos de hombres que regresaron a casa porque un comandante visionario y testarudo se atrevió a proponer una idea que todos llamaron locura. El propio Vargas regresó al combate, liderando misiones clave. Sobrevivió a la guerra, condecorado con las más altas medallas, pero su verdadero legado no estaba en sus propias hazañas, sino en cada piloto que sobrevivió a su primera batalla porque alguien ya le había enseñado cómo se sentía el infierno, antes de que el infierno se volviera real. Años después de la guerra, ya retirado, rara vez hablaba de su programa de entrenamiento. En una entrevista para una revista de historia, un joven reportero le preguntó si se sentía orgulloso de haber salvado tantas vidas. Vargas, con su mirada todavía intensa, encendió un cigarrillo y, tras una larga pausa, respondió: «Yo no salvé vidas. Solo les di a esos muchachos la oportunidad de pelear en igualdad de condiciones. Les di la oportunidad justa. Eso es todo lo que un instructor puede y debe hacer». El método de entrenamiento de combate agresivo que Alejandro Vargas desarrolló en el desierto de Talara en 1941 todavía forma la base de cómo las fuerzas aéreas modernas preparan a sus pilotos. Los ejercicios bandera roja, los escuadrones agresores, descienden directamente de la idea loca de un oficial peruano que entendió una verdad fundamental sobre la guerra: no puedes preparar a un hombre para el infierno entrenándolo en el paraíso. A veces, tienes que llevarle un pedazo del infierno a casa primero.